Ok, mis queridos amigos, entonces vamos para realizar este tutorial que vamos a hacer hoy relacionado a los agarraderos de olla que utilizamos en la cocina. Mira lo que vamos a hacer. En este tutorial te voy a mostrar dos técnicas para trabajar con este tipo de proyecto, que es bien útiles, quedan bien bonitos, y fíjate que podemos trabajar con retacitos de tela que tengamos por allí de proyectos anteriores. Podemos utilizar retacitos de tela sin ningún problema. Entonces, para este proyecto te voy a mostrar dos técnicas que podemos utilizar sin necesidad de utilizar sesgo, porque seguramente habrás visto en el mercado que hay este tipo de utensilios que le colocan sesgo en la orilla, que también quedan muy bonitos. Por el momento vamos a trabajar solo con los retazos de telas. El relleno, en este caso estoy usando una guata de más o menos 1,5 cm de espesor. Los retazos de tela, nuestra máquina y el hilo con el tono de la tela. Muy bien. Para la primera técnica, que es digamos la técnica más sencilla, vamos a tomar dos pedazos de guata de 20 por 20 centímetros. Si no tienes la guata completa, fíjate como yo lo hice acá. Puedo agarrar dos trozos más delgados y uno con una puntada bastante larga en hilo. No hay ningún problema porque recuerda que eso es simplemente para que se sostenga y va dentro del agarradero. Entonces, dos trozos de guata de 20 por 20, dos cuadrados de 20 por 20. Y aquí ya yo tengo listo 4 piezas de tela, igualmente de 20 por 20 centímetros. Dos trozos de tela para una guata, dos trozos de tela para la segunda guata y me salen dos agarraderos. Muy bien. Esta es, digamos, la técnica más sencilla. Para la segunda técnica vamos a utilizar 1, 2, 3, 4 retazos, 1, 2, 3 y 4 retazos para el otro. Todos de 20 por 20. Yo los estoy haciendo de esta medida. Y te voy a mostrar la técnica y te voy a mostrar el funcionamiento de cómo se hace. Sin embargo, si tú lo quieres hacer más grandes o más pequeños, lo que tienes que el cuadrado, pues ampliar la medida en los 4 costados o reducir la medida en los 4 costados si lo quieres más grande o más pequeño. Con estos 8 retazos, ¿verdad? Fíjate, puedes hacer combinaciones de tela con diferentes colores, diferentes tonos, en tonos unicolores, telas unicolores de diferentes colores, en fin, ya eso queda parte de tu creatividad. Aquí te voy a mostrar la técnica. Con estos 8 retazos e igualmente 2 retazos de guata de 20 por 20 o la misma medida que estemos utilizando en los retazos de tela, vamos a realizar 2 agarraderos más con la técnica que te voy a mostrar a continuación. También vamos a utilizar, más adelante en el video te lo muestro, un rectángulo de tela de aproximadamente 11 o 12 centímetros por unos 4 centímetros y medio de ancho para realizar lo que sería la orejita para colgar los agarraderos. Muy bien. Entonces, mis queridos amigos, con este material, nuestra máquina de coser normalita, sencillita, caserita, la que usted tenga, que haga zigzag, la máquina negrita, con la maquinita de coser que tenga, lo podemos hacer sin ningún tipo de problemas. Entonces vamos a comenzar en este preciso momento. Bien, mis queridos amigos, entonces fíjate, como te comenté hace unos instantes, vamos a preparar también para cada agarradero un rectángulo de aproximadamente 12 centímetros de largo por 4,5 centímetros de ancho. Lo primero que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a cerrar esto. Fíjate que este es el derecho de la tela y este es el revés de la tela. Entonces vamos a enfrentar derecho con derecho. Así. Y vamos a pasar una costurita recta por aquí, más o menos a medio centímetro, a 0,7. Recuerda que cuando vamos a comenzar a coser damos un rematico hacia adelante y hacia atrás. Y pasamos esa costurita. Luego, ¿qué vamos a hacer? Con la ayuda de
puede ser con las tijeras, con un palito. Vamos a darle vuelta a esta tira. Yo lo voy a hacer en este momento con una tijera. Fíjate, nos queda de esta forma. Vamos a asentar bien esa costurita, que nos quede bien planita. Y vamos a pasar una costurita en ambos bordes de la tira. Bien al bordecito de la tira, ¿ok? Fíjate, ambas tiras nos deben quedar de esta forma. Cosemos, volteamos, damos la vuelta y pasamos dos costuritas, una costurita por cada borde. Esto lo estoy haciendo para la primera técnica del agarradero que vamos a realizar, pero para la segunda técnica el procedimiento es exactamente igual. Dos tiras de tela que vayan acorde con el tono de las telas que estemos utilizando, de 11 por 4.5, doblamos a la mitad, enfrentando los derechos. Pasamos una costura recta, más o menos a 1 centímetro al ancho del pie de la máquina. Volteamos y pasamos, al igual que acá, ambas costuritas por ambos bordes. Bien, esta primera técnica es bastante sencilla, mis queridos amigos. Eliges una tela que sea bien bonita, acorde con tu gusto. Puede ser unicolor, puede ser un estampado, como tú prefieras. Lo que sí sugiero que tengan en cuenta es que sea una tela de tejido plano, ¿ves? Que no estire. Telas de sábanas, telas camiseras, ese tipo de telas es bastante chévere para esto. Y hay algunos tipos de telas incluso en los almacenes que ya vienen con estampados alusivos a temas de cocina. Entonces, vamos a organizar de la siguiente manera. Colocamos frente de la tela hacia arriba, la segunda tela frente hacia abajo, es decir, colocamos frente con frente o derecho con derecho. Luego colocamos nuestro retazo de guata. Vamos a sujetar con alfileres. Sujetamos las dos telas y la guata. Y colocamos alfiler en todo alrededor. La tirita la vamos a doblar así por la mitad. Que queden estos dos hacia arriba. Ahora fíjate. Vamos a seleccionar una de las esquinas que estén opuestas a la entrada del sitio donde vamos a dejar de coser, ¿ok? Entonces seleccionamos una de las esquinas. Para que quede de esta forma, para que quede colgante así en diagonal, la colocamos así o la podemos colocar así, totalmente en una esquina, ¿ok? Para que quede de esta forma. Como yo quiero que me quede así, que me guinde totalmente en diagonal, entonces esta la voy a introducir de esta forma, que estas tiras me queden hacia arriba. Y es decir, esto va a quedar guardado dentro de las telas. ¿De qué forma? Retiro este alfiler de acá de la esquina y en el medio de las dos telas yo voy a colocar esto así. Como yo quiero que me quede en diagonal, yo lo voy a colocar de esta forma. No importa que me sobre un poquito acá por fuera. Que me quede completamente en diagonal. Y aquí, si ustedes pasan el dedo, van a sentir esa tela y vamos a sujetar esa tirita con el alfiler. Y nos queda de esta forma, ¿ok? Ahora, vamos con la costura. Aquí tengo el espacio marcado donde no voy a coser. Empiezo aquí un remate, costura por todo el borde, por todo el borde, por todo el borde, hasta esta otra marca donde hago remate y culmino ahí. Dejo este espacio sin coser. Entonces comenzamos. Para evitar que la hebra de la guata se te enrede con el prensatela, vamos a hacer este movimiento. Vamos como abriendo, aplastando un poco con los dedos, así con los dedos, y vamos cosiendo. Poco a poco, por todo el borde. Fíjate, aquí estamos dando el último, vamos a detenernos aquí y hacemos el pequeño atraque.
Fíjate, una costura alrededor del borde y dejamos un espacio sin coser. ¿Qué es lo otro que vamos a realizar? Vamos a pulir un poco esto. Vamos a pulir un poco esto, a quitar un poco los excedentes, sobre todo los excedentes de guata. Las puntas, hacerle un corte así en diagonal sin cortar la costura. Mucho cuidado, eso es para que salgan bien las puntas. Básicamente lo que vamos a hacer es limpiar un poco, ¿ok? Y emparejarlo un poquito. Cortar las esquinas y emparejar un poquito la tela y la guata. Vamos a voltear, a darle la vuelta a la pieza. Despacio, sin mucho afán. Y con cuidado de no romper la costura. Así, vamos a dar la vuelta, es decir, vamos a abrir las dos telas, ¿verdad? Las dos telas y por allí vamos a darle la vuelta a la pieza. Podemos apoyarnos con un palito para sacar bien las puntas. ¿Ok? Muy importante para que nos quede bien armadito. Acomodamos bien la pieza. Fíjate cómo ya nos queda. ¿Qué vamos a realizar ahora, mis queridos amigos? Vamos a pasar, cerramos aquí, fíjate. Cerramos aquí, bien cerradito. Y vamos a pasar una costura por todo el borde de la pieza, por todo el borde. Y de paso aprovechamos y cerramos acá la abertura. A menos de 1 centímetro, medio centímetro, ¿ok? Por todo el borde, con cuidado, con calma. Y vamos pasando esa costura. En las esquinas podemos ir manual hasta que lleguemos bien al borde. Dejamos aguja clavada, levantamos prensatelas, acomodamos bien la prenda, volvemos a bajar prensatela y continuamos. Y llegamos acá. Fíjate cómo nos queda de esta forma, ¿ok? Acá puedes, esta costurita, no sé si, yo creo que sí, ahí lo logras ver. Esta costurita yo puedo seguirla recto hasta aquí y hago un cruce completo hasta acá. Sin embargo, creo que se ve bien chévere si llegamos hasta, alineamos con este borde del agarradero, de la orejita para guindar. Doblamos de manera que nos quede este doblez aquí, que nos queda paralelo a la tira y continuamos. Creo que queda bastante chévere así. ¿Qué vamos a realizar ahora? Eventualmente pudiéramos dejarlo así. Sin embargo, a la primera o a la segunda lavada que le demos a esta pieza, como la guata únicamente está sujetada por el borde, es posible que se amontone, se encoja o se recoja y pierde la forma del agarradero. Entonces, para acolchar esto, vamos a pasar una costura en forma diagonal por ambos lados, como una X. Pasamos una costura así, recta, de esquina a esquina, y otra costura recta de esquina a esquina. Yo tiendo a hacerlo también de esta forma. Me apoyo con mi regla y me voy de borde a borde y trazo una marquita sutil con una tiza, con un lápiz, algo que tú puedas ver y que se borre fácilmente.
Y la segunda diagonal exactamente lo mismo. Lo puedes marcar con una tiza, con un lápiz, con un marcador de tela. Muy clarito. Fíjate que ahí no se percibe mucho, pero yo la puedo ver acá y es una guía. Entonces comenzamos. Y tratamos de mantener esa línea que hemos dibujado, ¿ok? Pequeño remate. Fíjate qué bonito que queda y qué fácil de realizar. Esta es la técnica más sencilla, ¿ok? La que te voy a mostrar a continuación sigue siendo igual de sencillo, solo que lleva unos pasos adicionales. Vamos a tomar 4 retazos en colores que más o menos te combinen. Puede ser unicolores, estampados. Yo elegí estos 4 retazos. Vamos a trabajar de 2 en 2. Vamos a colocar derecho de la tela contra derecho de la tela y enfrentamos. Luego que enfrentamos, vamos a pasar una costura de 1 centímetro del borde por acá y una segunda costura a 1 centímetro del borde paralela por acá. Tenemos esta primera costura, ¿verdad? Tenemos esta primera costura. Ahora la segunda costura la vamos a pasar exactamente por aquí, justo al frente. Segundo paso, tengo costura aquí y tengo costura aquí. Voy a enfrentar esas dos costuras. Es decir, voy a colocar borde de costura con borde de costura. Fíjate, tengo costura y tengo costura. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Doblo bien a la mitad esa costura, esa tela, enfrentando esas dos costuras. Y ahora voy a realizar un corte por acá. Agarro mi tijera, bien derechito, y realizo un corte. ¿Qué vamos a obtener aquí, mis queridos amigos? Vamos a obtener esto. Vamos a obtener dos mitades que cuando la abrimos, fíjate cómo nos va quedando. Fíjate cómo nos va quedando, ¿ok? Fíjate. Mira cómo nos va quedando. Vamos a abrir esas costuras. Acá, pues preferiblemente con la plancha, pero también lo puedes hacer con los dedos. Con la plancha te queda obviamente más bonito. Abres bien esa costura que quede bien abierta y le pasas el dedo para que quede bien abierta y bien asentada esa costura. Vamos a colocar nuevamente frente derecho de la tela contra derecho de la tela y vamos a cuadrar que estas dos costuras coincidan perfectamente, ¿ok? Que coincidan perfecto, que no nos vayan a quedar torcidas. Es decir, derecho de la tela y que ambas costuras queden bien alineadas. Hecho esto, nos apoyamos con un alfiler para que no se nos mueva. Y en el otro extremo, en el extremo paralelo, exactamente lo mismo. Que queden bien alineadas las costuras. De esta forma vamos a repetir la operación. Una costura por acá y otra costura por acá. Igualmente a 1 centímetro de costura. O al ancho del pie prensatelas también. Vamos a repetir entonces el mismo procedimiento anterior. Una vez que hagamos las dos costuras paralelas, las vamos a enfrentar costura con costura. Fíjate, costura con costura. Las enfrentamos, que quede bien derechito y alisamos bien
ese otro borde bien alisadito, lo que todo bien derechito, y nuevamente vamos a realizar un corte bien derechito. Obtenemos nuevamente dos mitades y mira lo que obtenemos. Esto lo vamos a repetir con el segundo juego de retazos. Bien, a partir de este momento entonces que ya tenemos listos estos retazos, ¿verdad? Unidos con esta combinación de diseños o combinación de colores, el procedimiento a seguir es exactamente el que acabamos de ver con la técnica más sencilla. Recapitulamos un poco. Abrimos bien estas costuras, ¿verdad? Entonces colocamos frente o derecho de la tela hacia arriba, derecho hacia arriba. Luego colocamos el derecho de la tela contra el derecho de este otro retazo contra este otro, contra el derecho de este otro. Y vamos a tratar de que sean alternados los diseños. Es decir, si tengo este diseño acá o un color, que este sea el opuesto, de manera que quede en juego. Luego nuestra guata. Vamos a dejar, a marcar un pedazo por donde no vamos a coser o por donde vamos a dejar la abertura para dar la vuelta a la prenda, a la pieza. Marcamos allí. Nuestra tira previamente arreglada y cosida de esta forma la doblamos a la mitad. Nos vamos a la esquina en el medio de las dos telas. Acomodamos allí nuestra tira. Colocamos un alfiler para sujetarla. Alfiler por todo alrededor del conjunto de telas y de guata. Luego limpiamos un poco los bordes. Pasamos nuestra costura alrededor dejando el espacio sin coser. Damos vuelta a la pieza. Nos apoyamos con un palito o con la tijera para sacar bien las puntas. Luego vamos a pasar una costura por todo el borde, tal como hicimos en esta. Y posteriormente, dado que este diseño es así cuadriculado, tenemos dos opciones. Podemos o bien acolcharlo siguiendo la línea de las costuras, es decir, en lugar de pasar las líneas en diagonal, las pasamos por donde siguen las líneas de la costura. O si quieren hacer de pronto otro diseño que vaya, digamos, un poco que sea antagónico al diseño cuadriculado, podemos incluso hacer las costuras de la diagonal. Entonces, bueno, mis queridos amigos, vamos al procedimiento. Yo me quedo acá con esto, armando estas piezas, y luego vamos a la mesa y te muestro el resultado final. Bien, mis queridos amigos, entonces fíjate, este es el resultado final del trabajo. Fíjate que lo podemos hacer con unos retazos de tela del mismo diseño. Podemos utilizar un tono de hilo del mismo color de la tela, del mismo tono de la tela. Pudiéramos utilizar un hilo en tono que haga contraste con la tela principal. Podemos aplicar la técnica, la segunda que te expliqué, para confirmar los retazos, y fíjate el resultado que obtenemos. Este es otro modelo. Y te expliqué hace algunos minutos que la costura de acolchado podríamos hacerla en forma diagonal como lo hicimos en este diseño, pero yo elegí hacer el acolchado en la misma dirección en que va la costura. No sé si logras notar, por aquí va una costura y por aquí va la otra. Generalmente pues los hice así para que vieras las diversas formas en las que las podemos combinar. Generalmente este proyecto se realizan en pares, ¿ok? Siempre realizar pares, siempre de a dos. Tenemos este otro resultado, incluso con la técnica, la segunda técnica que te mostré. Para obtener este resultado pudieras combinar un lado con esta combinación de diseño y otro lado con esta combinación de diseño, de manera que cuando hagas
las costuras paralelas y luego el corte, te va a salir un cuadrito distinto. Entonces, allí las combinaciones que puedes realizar, ya eso va a depender de tu creatividad y de las ganas que le pongas a tu proyecto. Igualmente, si los quieres más grandes, pues las medidas que te di debes ampliarlas. Si lo quieres más pequeño, las medidas que te di debes colocarlas más pequeñas. Si lo quieres más grueso, pues utilizar un relleno más grueso o el doble del que estás utilizando. En fin, ahí puedes combinar infinidades de diseños, de telas, de colores y de formas de hacerlo. Esto que te acabo de mostrar es el modo más sencillo de realizar este práctico utensilio de cocina. Existe también agarraderos de olla en formas de hoja, en formas circulares, etc. Y también los más comunes así cuadrados que son completados o son terminados con sesgo en los bordes. Si quieres aprender cómo podemos hacer este mismo proyecto utilizando sesgo en los bordes, pues déjamelo en la caja de comentarios que con muchísimo gusto te prepararé un tutorial. Podemos hacer incluso con esta técnica o con esta técnica en juego los dos agarraderos junto con manoplas y junto con delantales de cocina y podemos armar un bonito conjunto que pueda servir como regalo, que pueda servir como un adorno o un utensilio adicional para tu cocina o incluso puedes utilizarlo como modelo de negocio. Fíjate que solo necesitamos retacitos de tela, un poco de relleno, nuestra creatividad y nuestra máquina de coser. Te recuerdo que la suscripción a este canal es completamente gratuita. Activas las campanitas para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. Y si consideras que este contenido le puede ser útil a una persona desconocida, pues compártelo, que eso me ayudaría muchísimo. Y por supuesto dando manito arriba, pulgar arriba, para que YouTube recomiende este video a muchas más personas. Bien, mis queridos amigos, entonces con este proyecto damos por concluida esta clase. Éxitos, bendiciones y nos vemos en la próxima.